un estudio pionero que también tenía una parte cualitativa muy parecida pues, a lo que hoy sabemos de manera más científica. Este estudio es ya bastante viejo y hay cosas más significativas, pero en su momento fue uno de los que abrió la puerta a la comprensión de que realmente había un problema. Bueno, pues la primera causa es que hay discriminación directa e indirecta. Hay las dos cosas. Sabemos que en Europa la legislación prohíbe la discriminación por sexo en Europa. Está escrito en el Tratado de Ámsterdam, está en nuestra Constitución, está en toda la legislación. Sin embargo, a pesar de que está explícitamente prohibido, la realidad es que la discriminación se produce día a día en cómo las empresas y las organizaciones contratan y promocionan a su personal. Se produce, por ejemplo, en la brecha salarial, que sigue alrededor del 18% en toda Europa y en España también. Aunque sea ilegal desde los años 50, fíjense ustedes. No es ilegal, por ejemplo, en Estados Unidos, pero en Europa sí es ilegal. El peor país en términos de brecha salarial, sorpréndanse, es Alemania. Tiene una brecha salarial del 50%. Y esto ha empeorado durante los años de la crisis. Cuando el pastel se reduce, las mujeres pierden comparativamente más. Después, la discriminación indirecta. Bueno, aquí les hablo en el tema de la discriminación, les menciono el tema de la brecha salarial, pero hay otras formas de discriminación que también es bastante directa. Por ejemplo, el trato que muchas veces sufren las mujeres cuando son madres y se reincorporan al trabajo, o algunas maneras de entrevistar según qué preguntas se hacen. Eso está explícitamente prohibido, pero se sigue haciendo. Pero aparte de esa discriminación directa, hay formas de discriminación indirecta, que también está prohibida, pero es más difícil de ver, porque son resultados que producen discriminación de prácticas que aparentemente son neutras, pero que tienen unos resultados discriminatorios. Y esto, a veces, a eso se le ha llamado barreras o discriminación sutil o microdiscriminaciones, y toma muchas formas. Y esto, bueno, se podría hacer una lista entera de en qué se manifiestan estas formas de discriminación indirecta, pero, por ejemplo, el tratamiento desigual en la promoción, en la diferente atribución de tareas. Quien hace las tareas de lo que se llaman en la oficina, quien trae el café, así dicho de manera un poco a lo bruto, pero quien hace las tareas menos cualificadas y más de logística en las empresas, independientemente de su rango muchas veces, o a quien se les asignan los trabajos o las tareas más interesantes, las que son conducentes a una promoción, a una formación y a un mejoramiento y a un avance profesional. En esto hay muchos estudios que nos muestran que hay sesgos, por tanto, discriminación indirecta en cómo se toman estas decisiones, que muchas veces se hacen de manera inconsciente. Es muy importante saber y tener presente que mucha de esta discriminación indirecta no es ni consciente ni voluntaria, porque lo que pasa es que las personas y las instituciones, por tanto, funcionan como las personas, porque las instituciones son más que sumas de personas funcionando de manera estructurada. Los sesgos que tenemos muchas veces son inconscientes, forman parte de la construcción de nuestra mentalidad. Acceso a redes, sesgos en la evaluación. El tratamiento de esta discriminación indirecta varía en la legislación según los países. En muchos países es claramente ilegal y hay distintos tratamientos legales. Y particularmente significativa es la discriminación de las madres y de las mujeres embarazadas. En algunos países, como es el caso español, esto está explícitamente prohibido desde el año 2007, desde la Ley de Igualdad. Está explícitamente prohibido y tiene el mismo tratamiento que la discriminación directa. Es decir, cuando prácticas que parecen neutras tienen un efecto discriminatorio hacia las embarazadas y las madres, se considera discriminación directa. Y después, evidentemente, está el acoso, que está estos días tan en candelero y que todavía es un mundo que se nos está abriendo a entender a nosotras mismas. Porque me gustaría saber quién de ustedes no ha sufrido acoso en algún momento de su vida, en cualquiera de sus tres, y de ustedes hombres también, porque los hombres sufren acoso en gran porcentaje también. Sea los tres tipos de acoso: acoso sexual, acoso por razón de sexo, lo llama nuestra ley, o acoso psicológico.
Tiene tratamiento distinto en distintos países. En España tiene un tratamiento muy claro. Los 3 tipos de acoso tienen y distinto, el acoso sexual por un lado y por otro lado el acoso psicológico y el acoso por razón de sexo, y tienen un tratamiento en la legislación ya muy reciente pero muy contundente. Sin embargo, es difícil de probar, las mujeres no se atreven a hablar y también ha empeorado mucho durante el periodo de la crisis. En la Universidad Politécnica hemos hecho esta guía para la prevención del acoso en sus 3 variantes. La hemos traducido al inglés también porque forma parte de un proyecto europeo y está siendo usada como modelo en muchas universidades españolas y también en Europa por muchas universidades. Yo les aconsejo que la consulten. No sé si la Universidad de Zaragoza ya tiene sus protocolos seguro y guías posiblemente también, pero bueno, quizá les sea útil conocer esta también. Bueno, un segundo grupo de razones que está muy vinculado con lo anterior son los estereotipos de género y los sesgos de género que están por todas partes. Están por todas partes, pero sin embargo, insisto, y esto es muy importante, tener muy claro que muchas veces es inconsciente y es involuntario. Y todos lo tenemos, incluso las personas que estamos concienciadas y que de alguna manera hemos incorporado este conocimiento a nuestras prácticas profesionales e investigadoras. Y esto se manifiesta en múltiples formas. Por ejemplo, hay sesgos en la evaluación del mérito. Cuando hicimos en el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuando yo estaba en el gabinete de la ministra Garmendia, hicimos el libro blanco sobre la situación de las mujeres en la ciencia española y ahí se demostró que las mujeres tenían que tener 2,5 más méritos que los hombres para ser promocionadas a una cátedra. En España, y este estudio lo hicieron los mejores económetras del país, investigadores de FEDEA, un catedrático de la Universidad Carlos III y una catedrática de la Universidad del País Vasco. Con datos, la base de datos, no les voy a dar a los datos técnicos, pero si a alguien le interesa les puedo dar la referencia. Hay un doble estándar y a veces un callejón sin salida. Las mujeres que son asertivas son percibidas como desagradables. Sin embargo, las mujeres femeninas son percibidas como no profesionales. Esta mañana nos lo han explicado estupendamente. En los años 20 pues sigue siendo muy parecido. Y esto pone a las mujeres en un callejón sin salida, porque ¿qué haces? Si eres asertiva, entonces eres un poco bruja, pero si eres femenina, entonces no eres buena. ¿Qué haces? Lo tienes un poco difícil, es caminar en una cuerda floja y en que es muy fácil que te perciban de una manera negativa, hagas lo que hagas. Y cuando te quieren, la percepción sabrás que va a ser siempre negativa y que lo positivo muchas veces es imposible, hagas lo que hagas. En tercer lugar, pues hay una autopercepción distorsionada de que las mujeres son menos capaces y que los hombres son más capaces de lo que son. Esto nosotras mismas, y eso también está estudiado científicamente. Las mujeres percibimos que somos menos capaces de lo que somos. Los hombres se sobrevaloran, nosotras nos minusvaloramos. Por ejemplo, hay estudios que muestran que los hombres se presentan a una plaza cuando solo tienen el 60% de los méritos y requisitos que se piden en la convocatoria. Las mujeres, si no tienen el 100%, no se presentan. Estudiado. Los hombres piden promociones y piden aumentos salariales. Las mujeres no. Ni piden promociones ni piden aumentos salariales. ¿Esto qué pasa? ¿Que las mujeres somos tímidas o no nos atrevemos? Pues en parte sí, pero en parte es que estamos anticipando que nos van a dar un coscorrón y nos van a decir que no, y antes de que nos digan que no, nos autocensuramos a nosotras mismas. Entonces, tiene una parte de comportamiento absolutamente racional, y por eso esto es importante que la gente sepa que estas formas existen cuando uno está contratando, cuando está promocionando, cuando está evaluando alumnos. Todo esto hay que saberlo. Las mujeres no les gusta la autopromoción. En el mundo de la arquitectura sabemos que si no te autopromocionas nadie te va a promocionar, y los currículums se inflan estupendísimamente. El autobombo es muy importante, la autopromoción. Y sin embargo a las mujeres no nos gusta hacer eso. No nos gusta hacer eso. Y además, es que no nos gusta, pero es que además a las personas, incluidas nosotras mismas, no nos gustan las mujeres que se autopromocionan. Resultan desagradables.
Resulta que no están en donde deben, no se están comportando según el estereotipo. O sea que hay un fondo de verdad en el estereotipo. Y que justifica los comportamientos autolimitadores que tenemos las mujeres. Las mujeres que muestran un comportamiento asertivo son penalizadas. Y después hay comportamientos, lo que en inglés esta palabra magnífica, patronizing, que yo creo que es como condescendiente en español, ¿no? Me gusta más en inglés, que sufrimos muy a diario, ¿no? Pero que también es tan inconsciente, tan en automático, tan involuntario y muchas más cosas. Bueno, hicimos también en el marco del proyecto europeo Trigger este pequeño manual sobre cómo abordar estos temas en el mundo académico, pero que vale exactamente para un estudio de arquitectura, cómo abordar el tema de los sesgos de género. Y después a mí me... Uy, a ver, que este es un proyecto de la Universidad de Harvard, el proyecto Implicit, que es para hacer un autotest en Internet de 10 minutos para medir los propios sesgos. Sesgos de género o sesgos de cualquier tipo de prejuicio. Por ejemplo, puedes hacer un test sobre los negros en política o sobre los blancos jugando al baloncesto, ¿no? Sesgos de a ver cuánto uno está prejuiciado en determinadas cosas que no son conformes al estándar normativo social. Y bueno, yo lo hice evidentemente y los resultados no fueron los que me hubiera gustado, lo reconozco, pero es que todos tenemos sesgos. Tercer grupo de razones, pues hay un sistema jerárquico basado en prácticas que en inglés se llaman gatekeeping. Gatekeeping es el cancerbero, el que guarda, el que está a la puerta del cancerbero, saben quién era, ¿no? Estaba a la puerta, deja entrar a unos y no deja entrar a otros. El que guarda la cancela de entrada. Y este sistema jerárquico, pues en la arquitectura, en cada campo se manifiesta de una manera específica. Yo pensaba que era una cosa de la arquitectura. Cuando me fui a trabajar al gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación, vi que los científicos hacían exactamente lo mismo, pero con algunas características exteriores un poco distintas, pero el fondo era exactamente igual. Pero en la arquitectura pues se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, como la mitificación del arquitecto como un héroe masculino y solitario, ¿no? Un poco la mitificación, que es un poco una divinización del arquitecto, ¿no? Los grandes estudios de arquitectura son estudios, en España no, pero de cientos de personas. ¿Cuántas personas tienen los estudios de Rogers, de Nouvel? Y sin embargo, el nombre... Y parece que todo el trabajo de todos los cientos de grandes proyectos a lo largo del mundo los hicieron solo Nouvel, pues no, los hacen cientos de personas que no reciben crédito, o sí reciben, pero de otra manera. Y sobre todo hay una distorsión de la realidad, de lo que es el trabajo profesional, de lo que es el mérito, de lo que es la contribución de todas las personas que contribuyen a eso. Y después hay esa jerarquía de lo que se llama el Star System. Sobre esto escribió el artículo de Scott Brown de hace ya tanto tiempo, donde ella explica su experiencia cuando le dan el premio Aventura y ya no. Pero lo que me interesa es entender que ese sistema de jerarquía, la jerarquía solo existe porque solo puede existir cuando hay una base grande. Es parte consustancial de la jerarquía de que haya pocos en la cumbre el que haya muchos en la base. Y para que haya muchos en la cumbre, tiene que haber pocos en la cumbre. Mientras más queremos reconocido prestigio y que haya pocos de reconocido prestigio, más grande tiene que ser la base de trabajo no reconocido, que normalmente lo hacen mujeres, también hombres. Y que si no hubiera esa base, no habría la cúspide. Entonces, esto es un tema muy importante para pensar, me parece, porque eso requiere mecanismos para la apropiación del trabajo de otros. Y eso, evidentemente, supone además, y después ahí hay toda una serie de prácticas pues un poco dudosas, ¿no? Como la atribución no justa de los créditos y de la autoría, el no dar voz pública y visibilidad, el no reconocimiento del trabajo colaborativo, las prácticas de autopromoción. Después, el papel de los gatekeepers, de los que
tienen esa capacidad de abrir y cerrar puertas que tienen un papel clave en perpetuar este estado, esta situación, ¿no? Son los jurados de los premios importantes, los comités editoriales de las revistas importantes profesionales, los críticos de arquitectura, los comités que evalúan la promoción en universidades, a veces las reales academias en algunos campos que son importantes, los jurados en los concursos de arquitectura en particular, ¿no? Bueno, cada campo profesional tiene sus propios mecanismos, ¿no? Y después esto está evidentemente relacionado con lo que les mencionaba antes, ¿no? De los mecanismos cognitivos de disonancia cognitiva que resultan en una negación de la discriminación. Que ya los he explicado antes, lo tengo puesto aquí en la presentación, pero lo expliqué hace un momento. Y yo les traía estas ilustraciones. Esta es una foto que hice hace ya 10 años de cómo nuestros estudiantes ven la imagen del arquitecto. Esto es muy parecido a los dibujitos de Einstein que hacen los niños cuando se les pide dibuja a un científico. Te dibujan a Einstein con los pelos así. Pues los estudiantes de arquitectura que ya han oído un poco de lo que les enseñamos en las encuestas, cuando les dicen dibuja a un arquitecto o decora las taquillas de la universidad, que viene a ser lo mismo, esto fue el resultado de un concurso para decorar las taquillas de nuestra escuela, pues a estos 4 arquitectos son perfectamente reconocibles por sus perfiles icónicos, sabemos perfectamente quiénes son, y los propios estudiantes decoran así sus taquillas, evidentemente no hay ninguna mujer. Por último, el cuarto gran grupo de razones son las condiciones laborales, que no están adaptadas a individuos con responsabilidades familiares. Esta tradición que se adquiere en las escuelas de arquitectura de trabajar horas sin fin, a cualquier hora del día y de la noche, sea festivo, sea agosto o sea el día de Navidad. La tradición del charrette, que se llama en inglés, que aquí, bueno, viene a ser lo mismo, lo de en 3 días hacer un proyecto y estás 3 días sin dormir. Y duermes un rato, te das una cabezadita debajo de la mesa. Hay estudios de arquitectura muy conocidos donde yo sé de estudiantes que se han ido a países muy lejanos a adquirir prácticas profesionales y duermen debajo de los tableros. No voy a dar nombres. Personas que ocasionalmente tienen otras cosas importantes que hacer no son consideradas como arquitectos de verdad. Es que si te vas a recoger a tu niño a la escuela es que no eres arquitecto de verdad, porque lo más importante, lo único importante en la vida es hacer lo que corresponde en tu trabajo o en la universidad para ser arquitecto. Evidentemente hay, y esto pasa en todas las carreras, hay un solape entre el tiempo de la maternidad con el tiempo de la consolidación y la estabilización o la promoción en una carrera profesional. Y después, en el campo especial de la arquitectura, y esto es muy propio de la arquitectura, es todo un mecanismo perverso de contratación en el mundo profesional, de trabajo no pagado, de trabajo sin contratos legalmente reconocidos y prácticas que, bueno, la precariedad del propio sector sustentan esa precariedad de la contratación de personas jóvenes, sobre todo, y que afecta sobre todo a las mujeres. Y esto lo he puesto lo último porque mucha gente piensa que el tema de la maternidad y la familia es la causa principal de que las mujeres no desarrollen les cueste tanto desarrollar sus carreras en la arquitectura y en cualquier otro campo, pero no es el tema principal. Es muy importante, pero no es el principal. Los sesgos conscientes e inconscientes y la discriminación son tan importantes, yo diría que más, incluso que el tema de la conciliación familiar. Es muy importante también tener en cuenta y saber y ser conscientes y entender cómo funcionan los sesgos, porque esos sesgos es muy fácil que se deslicen por una pendiente deslizante por la que se convierten en acoso, y muchas veces la gente no sabe que determinados comportamientos son constitutivos de acoso. Y, por ejemplo, cosas que muchas personas consideran que son normales en un medio laboral, cuando se dan de manera sistemática, repetida y extendida en el tiempo, son lo que se llama acoso. Y en el manual que les mencionaba antes, hacíamos esta enumeración, pues es muy importante que la gente lo sepa. Primero, para que estas prácticas se erradiquen, porque lo más importante en el tema del acoso es la prevención. Una vez que se produce el acoso,
todo el mundo pierde. Todo el mundo pierde y no hay más opción que el que la persona acosada salga de la institución. Muy importante la prevención. Por eso es tan importante que se tome conciencia de qué conductas son constitutivas de acoso. Esto está en Internet, lo pueden descargar. Bueno, soluciones. En primer lugar, como base, ¿no? Como base de qué se puede hacer desde las organizaciones de las instituciones públicas, privadas, la organización que sea. Pues lo primero es conocer la situación y reconocer las causas. Conocer la situación, pues lo que decía de los datos. Los datos, por eso animo mucho a que conozcamos mejor la situación en el mundo profesional, porque en el mundo académico la conocemos muy bien. Hay datos que se hacen a nivel nacional, que se hacen a nivel europeo y que se hacen también por parte de las unidades de igualdad de las universidades. Y también hay muchos estudios académicos, o sea que sabemos, pero en el mundo laboral, en la arquitectura, insisto en ello, necesitamos saber mejor los datos. Y esos datos se tienen que dar a conocer, se tienen que difundir bien. Después hay que reconocer los impactos de la discriminación directa e indirecta, de los estereotipos y los sesgos de género, de las prácticas de abrir y cerrar puertas y de las condiciones laborales, para que todas estas prácticas empiecen a tener en cuenta, porque se pueden modificar. Y después hay que crear conocimiento y capacidad institucional en temas de género. Para eso hace falta programas de formación, hace falta que haya gente experta en esto, que se dedique a impulsar las medidas. Por ejemplo, las unidades de igualdad de las universidades son claramente el organismo que ha sido creado por la Ley de Igualdad del 2007 para ello. Eso es capacidad institucional, crear un órgano en la institución que tenga esa responsabilidad. Yo felicito al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos porque recientemente han creado un grupo de trabajo que creo que preside la decana del Colegio de Asturias, ¿verdad? Hola. Pues enhorabuena, porque esto es muy importante, que el Consejo empiece a tomárselo seriamente. Un grupo de trabajo interno es el inicio es un elemento imprescindible para ello. ¿Qué pueden hacer las organizaciones? Pues las organizaciones pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo voy de tiempo? Voy a ir acabando porque no sé, no he mirado la hora. ¿Qué me quedan? ¿5 minutos? 2. Termino. Las organizaciones. Propongo como una hoja de ruta de la Comisión Europea sobre mujeres en la ciencia que da unas ideas muy buenas, perfectamente trasladables a nuestro campo. Un ejemplo de lo que se hizo en el Ministerio de Vivienda hace unos años, en el año 2007, con una serie de medidas específicas que muchas de ellas son perfectamente adaptables, por ejemplo, al mundo de los colegios de arquitectura, de los colegios de arquitectos. En las universidades, los planes de igualdad, y en esto hay una experiencia muy rica, sobre todo impulsada desde la Comisión Europea por los programas de apoyo a planes de igualdad pilotos. Uno de ellos es el Trigger, que acabamos de terminar en la Politécnica, que tiene esta serie de medidas en 3 ámbitos principales de acción. Pero aparte de las organizaciones, las mujeres también tenemos que hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres? Pues tenemos que abandonar los mecanismos para lidiar con la disonancia cognitiva que tenemos. Tenemos que reconocer que hay un impacto de los estereotipos y los sesgos en nuestro propio comportamiento y decisiones. Tenemos que construir alianzas entre nosotras y no aceptar el maltrato y unir esfuerzos para trabajar. En la cátedra UNESCO que creamos el año pasado estamos trabajando en todas estas direcciones y simplemente les dejo con esta diapositiva con una serie de publicaciones donde se pueden encontrar recursos tanto para las mujeres como para las instituciones que quieren hacer medidas para promover la igualdad como política institucional, como recursos para las instituciones que hacen políticas urbanísticas y políticas en materia de arquitectura para integrar las dimensiones de género en el urbanismo.
Y en este sentido me gustaría mostrarles algunos de los últimos trabajos que hemos hecho y que estamos haciendo, algunos de ellos, en la Cátedra UNESCO. Estamos en este momento haciendo la evaluación de impacto de género de la Operación Chamartín. Hicimos el año pasado un documento con recomendaciones de cómo integrar las dimensiones de género en las directrices de ordenación del territorio del País Vasco, las encuestas de transporte que les mencioné para el Banco Interamericano, el diagnóstico del Plan de Igualdad de la Comunidad de Madrid, marchas exploratorias de seguridad en distintos barrios de Madrid y de Valencia, y la asesoría sobre género en el Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Irún. Y también hicimos un pequeño trabajo sobre género y cambio climático para el Banco Interamericano de Desarrollo. Con esto ya les dejo y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a todos. Si os parece, vamos a abrir unos 5 minutos de turno de preguntas para las dos ponentes de la mañana. Entonces, si alguien quiere ser el primero, ¿quiere decir algo? ¿Nadie? Sonia, que te he visto por ahí, ¿no quieres comentar? ¿No quieres decir algo? Ahora sí, mejor. ¿Tienes alguna hipótesis de por qué puede haber esa diferencia en la universidad entre arquitectura e ingenierías? ¿Por qué somos tan pocas? Bueno, sois tan pocas. Bueno, en ingeniería son pocas, en arquitectura no somos pocas en la base. Sí, somos muy pocas. ¿Te refieres a la integración vertical? A eso me refería. Pues yo tengo dos hipótesis, son mías las hipótesis, porque no he visto ningún estudio que aborde ese tema en concreto. Pero mis hipótesis son, en primer lugar, que los ingenieros y los arquitectos tienen una percepción distinta de los datos. Los ingenieros, cuando ven los datos, ellos trabajan todo el día con números, ven los datos. Y cuando los datos están ahí, manifiestan que hay un problema y se ve las trayectorias, los números, su evolución, pues dicen, aquí pasa algo, obviamente, porque en cambio los arquitectos no dan tanta importancia a los datos. Para los arquitectos, los datos son una parte, pero no es algo tan central en su manera de entender una problemática cualquiera como para los ingenieros. Entonces, a muchos arquitectos, y esto ya desde mi experiencia personal, yo les he mostrado los mismos datos a ingenieros y se han puesto a escudriñarlos, a mirar, a mirar. Se los enseño a arquitectos y la mayor parte no les dan ni la mitad, no les dan la misma importancia. Los miran así, pero no consideran, o sea, para ellos automáticamente no se deduce que de ahí se derive que haya un problema tan claro, ¿no? Esto pues seguramente está cambiando ahora, pero hasta ahora ha sido bastante así. Y después la segunda razón, y que esto es totalmente, como digo, mi opinión personal, pero que tiene que ver, o sea, la sustento pues en mi experiencia de muchos años trabajando en estos temas, porque yo llevo 25 años casi trabajando este tema, investigando sobre ello casi 20. Es que hay la autopercepción de la profesión en la arquitectura como una profesión moderna, vanguardista, de diseño, creativa, es incompatible con al mismo tiempo pensar y reconocer que se producen mecanismos discriminatorios, porque es como hay una incompatibilidad ahí. Si somos modernos es que no podemos estar discriminando, porque el ser moderno, el ser vanguardista, el ser creativo, el ser es incompatible racionalmente con la idea de hay un problema con todo un grupo que ya es muy importante cuantitativamente entre quienes tienen un título de arquitectura y que obviamente, aunque los números dicen muy claramente que todas esas personas no están trabajando o no se les está y eso genera la disonancia cognitiva. No se puede aceptar una realidad que es tan incongruente con mis convicciones íntimas de que yo soy una persona progresiva, moderna, vanguardista, y esa es una autopercepción colectiva de la profesión, ¿no? Yo creo que un poco van por ahí los tiros, pero como digo, es mi percepción personal. Gracias.
Sí, bueno, por alusiones sí quería decir que efectivamente en el Consejo Superior hemos creado el grupo de trabajo de género, que no lo presido, he podido ser impulsora, no lo presido, en el que está también Ricardo, el decano de aquí, y que efectivamente lo que hemos visto, lo primero que hemos visto es que hay una ausencia evidente de datos, y que este año, en el presupuesto que además hemos aprobado ayer, ya hay una partida presupuestaria para que podamos dedicar a eso en el